o el que sepa que había alguien que no quería faltar hoy, bueno, va a tener la posibilidad de verlo después en nuestro canal de YouTube. Los invito a revisar, obviamente, van a ver varios webinars más sobre un montón de temáticas que hemos abordado: tokenización, uso de datos también ya hicimos uno, uso de tecnología blockchain en organizaciones sin fines de lucro. Y bueno, todos esos webinars siempre por ahí estuvieron un poco más enfocados en algunos segmentos o áreas o industrias. Este creo que es uno que es bastante abarcativo entre lo que es la audiencia que vamos a tener hoy, lo cual está buenísimo porque da evidencia de que todos saben el valor que tiene, digamos, el uso de datos, los desafíos que hay realmente para poder tener, digamos, un análisis de esos datos y obviamente, la eficiencia y la optimización en una buena visualización justamente y una definición de esa toma de decisiones que necesitamos para llevar adelante negocios data-driven. Pero bueno, nada, ahí tenemos un índice de los temas que vamos a estar abordando hoy, por lo cual ya con esto cualquiera que quiera ir dejando sus consultas, sus aportes, sus comentarios, es bienvenido en el canal de nuestro chat y ahí vamos a ir tomando las distintas preguntas para abordar cuando llegue el momento. Primero que nada, y en una breve, digamos, presentación, les comento que hoy vamos a estar llevando este webinar con Jorge Atala, que es el CTO de Wootic. Él es ingeniero en sistemas, lleva muchos años en la industria de desarrollo de software, ha dirigido equipos de desarrollos tecnológicos, tiene experiencia en lo que es desarrollo de Web3, lo que tiene que ver con arquitecturas de datos, arquitecturas cloud y uso de agentes de inteligencia artificial. También va a estar Matías Nugués, él es economista y magíster en finanzas, especializado en finanzas corporativas, todo lo que tenga que ver también con consulta e investigación de desarrollo de nuevos productos, y va a estar llevando también la charla adelante de lo que es la analítica avanzada de datos. Y finalmente, Nicolás Pinto, que es nuestro jefe y director del área legal financiera. Él también es economista, magíster en finanzas, y él va a estar también acompañándonos en la charla de hoy para guiarnos en todo lo que es el proceso de generación de datos, de limpieza de datos, homologación, visualización y analítica avanzada de datos. Eventualmente vamos a ver por qué ese proceso tiene sentido para el uso de agentes de inteligencia artificial. Bien, breve resumen de lo que es Wootic. Wootic es una empresa de desarrollo de software, somos una tech company con base en Argentina, por más que en este momento estamos teniendo, por suerte, operaciones en distintos puntos del país y en más de 9 países del mundo. Estamos con operaciones en Europa y en Estados Unidos. Wootic es una empresa de software. Nuestro foco es el desarrollo de software a medida, con una particularidad, digamos, que es el diferencial de que contamos con un equipo de abogados, contadores y economistas dentro de la compañía, con el cual podemos evaluar, diseñar y desarrollar productos tecnológicos que impulsan nuevos modelos de negocio, utilizando tecnologías emergentes como blockchain o inteligencia artificial, y que tienen desafíos legales de marcos jurídicos complejos. Bien, acompañamos desde la idea y la gestación de los proyectos hasta el lanzamiento a mercado, justamente abarcando estos desafíos de las cuestiones legales, económicas, financieras y tecnológicas. Hemos hecho muchos casos en tokenización y uso de Web3, pero hoy justamente queremos meter el foco en lo que es la utilización de datos a través de este webinar de ciencia de datos y sus aplicaciones en distintos casos de uso. Le cedo la palabra entonces a Nicolás Pinto para que haga una introducción del tema, y les recuerdo que obviamente está abierto el canal de chat para las preguntas que quieran hacer para los que recién suban, y al final del webinar y fuera del programa vamos a tener una demo de una tool que utiliza y automatiza procesos utilizando agentes de inteligencia artificial. Nico. Gracias, Fran. Voy con el índice, pero antes, breve mención a la charla. Nuestra intención es hacer una charla que sea súper descontracturada, donde podamos comunicar de la mejor manera tópicos que por ahí son un poco complejos. Entonces, en ese contexto donde hay algunas cosas que son re difíciles, técnicas, nuestra intención es facilitar el entendimiento a través de una charla donde ustedes nos puedan preguntar a medida que vamos avanzando con los temas. Entonces, tienen espacios para hacer preguntas.
nos pueden interrumpir, nos hacen las preguntas y nosotros, si algo no se entiende, lo repetimos. En eso, toda la flexibilidad de nuestro lado. Voy con el contenido de la charla. En primer lugar, vamos a mencionar por qué es importante implementar análisis de datos dentro de una organización. En el sentido de cuál es el impacto que tiene la implementación de los datos, de análisis de datos, eh, para una organización que puede ser público o privada, pero y para distintas áreas. ¿Qué es lo que se lleva a una organización por aplicarle el análisis de datos? En segundo lugar, vamos a hablar con una pequeña mención técnica de qué es la preparación de los datos, a donde vamos a abordar brevemente qué es lo que tiene que hacer una organización con sus datos antes de poder analizarlos. Y en tercer y cuarto lugar, que es de pronto lo más importante, vamos a mencionar qué es la inteligencia de negocios, y lo vamos vamos a estudiarlo y explicarlo a través el análisis de casos. Vamos a ver situaciones y vamos a explicar cómo el análisis de datos aplica a esas situaciones. Y por último, quizás lo más interesante, vamos a hablar de lo que es la analítica avanzada de datos, donde está la inteligencia artificial, machine learning y muchos otros conceptos que Mati va a explicar con más detalle, donde entre otras cosas está la optimización, la automatización, que hoy está como algo muy utilizado y muy en auge. Voy con el primer tema. ¿Por qué implementar análisis de datos en una organización? Como decíamos, el análisis de datos se puede implementar en una organización que sea con fines de lucro, sin fines de lucro, pública o privada, y esto casi como un doble objetivo que nosotros tenemos en la charla de hoy. Queremos explicarles cuáles son las dos principales ventajas que una organización obtiene por el uso de análisis de datos. En primer lugar, hay un impacto esperado que es un impacto más de corto plazo y más tangible, más rápido. Y en segundo lugar, hay una ventaja que hoy es alcanzable por cualquier compañía, donde la inteligencia artificial y otras herramientas basadas en inteligencia artificial permiten optimizar el análisis de datos. Respecto al primer punto del impacto esperado, vamos a mencionar cuál es el resultado concreto que obtiene una entidad por usar datos. Esos resultados pueden ser desde ventajas competitivas, a reducciones en los costos, a mejoras en la experiencia del cliente. Por ejemplo, podríamos analizar el resultado que ha tenido un nuevo producto en el mercado. Son múltiples las ventajas que vamos a comunicarles a lo largo de la charla que tienen el análisis de datos para una organización. Y como de pronto es algo complejo, es algo bastante amplio, vamos a contarlo a través de dos casos donde nosotros vamos a exponerles situaciones de negocio, situaciones problemáticas, y vamos a mostrarles cómo la analítica avanzada y cómo la analítica de datos pueden resolver esas situaciones. Y en segundo lugar, vamos a transmitirles qué es lo que hoy tiene la inteligencia artificial, el machine learning y otras herramientas basadas en IA, que tienen para ofrecer hoy a las organizaciones que usen análisis de datos. Vamos a ver que la IA es un complemento al análisis de datos. Si nosotros tenemos datos que están preparados, datos que están curados, tenemos una visión de la compañía, podemos evolucionar hacia otras funcionalidades que hacen a la predicción de tendencias, a la optimización de valores o de variables, a la automatización de procesos, a potenciar y mejorar el análisis de lo que es la analítica avanzada. Y con la ventaja de que hoy implementar inteligencia artificial es algo mucho más simple para una compañía. Hoy, de pronto hace 3 años, usar o desarrollar IA era una decisión mucho más difícil por razones de tiempo, por razones de dinero, por razones de riesgos. No podíamos predecir qué impacto ese desarrollo iba a tener. Pero hoy, especialmente desde la segunda mitad del 2024 y todo lo que vamos de 2025, se han desarrollado muchas herramientas que están al alcance de la mano, que no solamente reducen los tiempos y los costos de implementación, sino que también reducen los riesgos de implementación. Entonces, vamos a comentarles algunos casos también a través de casos, cómo podemos utilizar estas herramientas basadas en IA que hoy están disponibles en el mercado. Un poco como disparador, hay muchos dolores que son casi universales en las compañías. Digamos, en muchas situaciones
pasa esto, ¿no? Es decir, no sé realmente cómo está mi negocio hasta que pasaron los hechos. Por ejemplo, puedo tener un problema de caja en una compañía y un poco investigando qué puedo darme cuenta que hay problemas en las cobranzas. Lo detecto tarde. Entonces, como lo detecté tarde por no tener los datos a mano, tomo decisiones tarde. Entonces, la analítica de datos permite anticipar ese tipo de situaciones. Otras situaciones tienen que ver con costos ocultos o ineficiencias que de pronto atentan contra la rentabilidad. Otras problemáticas tienen que ver con que no conocemos bien a nuestros clientes ni su comportamiento. Hay situaciones donde, por ejemplo, podemos tener una gran concentración de las ventas en unos pocos clientes, eso es importante saberlo, o bien podemos, podemos no anticipar que la evolución en las ventas de algunos clientes, ya sea en un análisis mensual o en un análisis anual, no está siendo buena y que de pronto hay algo que me está diciendo esa venta y hay una decisión que no me estoy dando cuenta que tengo que tomar. También la analítica de datos nos permite dar respuestas a esas situaciones. Y un poco estos tres puntos confluyen en el cuarto, que es que hay muchas compañías de la competencia que ya tienen análisis de datos y eso es una ventaja competitiva hacia esas compañías que pueden tomar decisiones más rápido y mejores decisiones que nosotros. Ahora bien, el análisis de datos tiene muchas ventajas, la analítica avanzada tiene muchas ventajas, hay potencial de automatizar procesos, de optimizar, pero para poder alcanzar esos beneficios es necesario superar una instancia de preparación, diagnóstico, integración, limpieza, control de calidad de la información. Entonces, ahora Jorge va a continuar unos minutos explicando brevemente qué es lo que se requiere en términos de preparación de los datos para estar en condiciones de poder aplicar análisis y visualización, que es lo que nosotros vamos a llamar inteligencia de negocios, y posteriormente optimización y automatización, que es básicamente usar analítica avanzada, inteligencia artificial y otro tipo de herramientas que complementan la inteligencia de negocios. Entonces ahí le doy la palabra a Jorge para que cuente un poco sobre la preparación de los datos. Dale, muchas gracias, Nico. Bueno, como bien venía diciendo Nicolás, para poder aplicar inteligencia de negocios, para poder aplicar inteligencia artificial, hay una gran dependencia de los datos que tenga la compañía para poder aplicar y hacer esa inteligencia que nos va a dar, nos va a agregar valor y nos va a dar una herramienta para entender en qué situación estamos o nos va a colaborar para eficientizar procesos. Entonces, para lograr eso, nosotros vamos a tener una infraestructura de base, que es donde están corriendo básicamente todos nuestros procesos, lo llamamos en la jerga el fierro o la máquina, los servidores en sí mismos, y arriba de eso se van a ir estableciendo distintas capas donde tenemos los datos per se, que los tenemos almacenados en distintas bases de datos, en archivos, en un montón de formatos, y esos datos, de alguna manera, hay que procesarlos, trabajarlos y prepararlos para que la capa superior, que es la última, la de business, la que nos va a permitir aplicar la inteligencia de negocio, pueda trabajar con esos. Un poquito en la siguiente filmina podemos ver eh, esto, ¿no? Lo que termina pasando en muchas compañías es que la información está disgregada y dispersa en múltiples sistemas, múltiples bases de datos, dependencia de sistemas externos a veces, a los cuales nos conectamos a través de APIs, que son mecanismos de sistemas para que se comuniquen entre sí. Entonces, una primera parte es hacer este proceso que se llama ETL, que básicamente es una sigla en inglés que significa extraer, transformar y cargar, ¿sí? Extraer toda la información que tenemos dispersa, hacer algunos trabajos de normalización, y la transformación es eso, ¿no? Quizá, nada, cosas tan sencillas como que tenemos distintas unidades con las que estamos trabajando en las distintas bases de datos, bueno, nada, esas cosas hay que normalizarlas y dejarlas preparadas para que estemos comparando cosas que son comparables. Y después, preparar esta base de conocimiento que va a usar el sistema, que se llama Data Lake, en general en la jerga también, donde vamos a guardar la información procesada y lista para que empiece a ser trabajada por los procesos de inteligencia. Una vez que tenemos eso, se puede aplicar
analítica y se puede aplicar inteligencia artificial. Acá lo que vemos, por ahí es el proceso un poco más técnico de cómo se aplica esto, ¿no? Nosotros tenemos todas las fuentes de datos que comenté recién, mediante mecanismos de seguridad se genera un nuevo sistema que se comunica a través de credenciales, a través de canales seguros, obtiene los datos que son necesarios para el proceso y que se definen en una instancia de diseño de toda la arquitectura de los datos, se procesan y se guardan en un data lake como vienen, digamos, de manera raw, cruda, no me gusta la traducción, pero bueno, raw es la palabra que se usa para eso. ¿Para qué? Para que después distintos módulos, distintos procesos vayan haciendo estas transformaciones y tener la información ya curada, normalizada y preparada para aplicar lo que queramos aplicar, ya sea inteligencia artificial, modelos de visualización de datos, modelos de analítica, generación de dashboard, etcétera, etcétera. Una vez que llegamos a ese punto, y gracias a haber preparado una arquitectura y haberla pensado según los objetivos que queremos lograr, podemos empezar a trabajar sobre eso. En este caso, aplicar modelos semánticos, que un poquito eso lo vamos a ver después, bastante interesante para trabajar sobre esos datos y entenderlos. Básicamente yo por ahí hago una comparativa, acá abro un paréntesis con el tema de la inteligencia artificial. El trabajo que nosotros hacemos con una pequeña cantidad de información que podemos empezar a relacionar, buscar patrones o sacar información nueva, sintetizar en base a lo que tenemos, se nos escapa de nuestras capacidades cuando el volumen de datos es inmenso. En ese nivel es donde entran los modelos de inteligencia artificial de hoy en día, sobre todo las LLM, que pueden hacer ese mismo trabajo, han sido entrenadas para eso, pero sobre grandes volúmenes de datos. Imagínense una pila así de papeles, no sabemos ni por dónde empezar arriba de un escritorio, ¿no? Así que nada, va por ese lado, ayudarnos a encontrar patrones, ayudarnos a relacionar información y a ayudarnos a sintetizar información nueva. En la slide que sigue vemos un poquito esto, ¿no es cierto? En general, hay muchos inputs de datos que, nada, generan, hay que separar la paja del trigo, como quien dice, dejar aquello que no nos está sirviendo o de alguna manera no nos es útil para el objetivo que estamos buscando, procesarlo, prepararlo y operar sobre esos datos. Esta parte, que es bastante técnica, en general es súper importante ejecutarla porque si empezamos con datos malos, los resultados que tenemos no van a ser tan valiosos como si trabajamos sobre los datos y operamos sobre realmente algo curado y algo que nos sirva de base para lo que vamos a tratar de obtener. Le paso la palabra a Mati acá. Después si hay alguna pregunta específicamente de esta etapa, que la pasamos por arriba, pero es importante. Abierto a escuchar. Bueno, voy con un comentario de Mati y te dejo en ese sentido esto de tomarse y en nuestra experiencia, tomarse una pausa para pensar en qué herramientas usar, en cómo procesar la información y demás, facilita mucho luego la velocidad en la cual el análisis de datos va a ejecutarse. Vamos a tener datos que van a estar ejecutándose en tiempo real, de manera rápida y curada y demás. Y cuando no se ejecuta, luego la implementación termina siendo más lenta por no tomarnos esa pausa de planificar. Sí, sí, totalmente. Y como dice la diapositiva anterior, basura que entra a un modelo de datos, basura que sale. Existen infinitos casos de empresas que pusieron mal los datos de sus clientes, hicieron una segmentación incorrecta y terminaron perdiendo un montón de plata. Así que sí, es muy valiosa esa diapositiva. Bueno, ahora vamos a presentar lo que es la inteligencia de negocios aplicada a casos, ¿sí? Primero arrancamos con una diapositiva de introducción, que es Business Intelligence. Business Intelligence es el proceso de transformar datos en información útil para la toma de decisiones inteligentes. Y ponemos foco en esa última frase, toma de decisiones inteligentes, dado que tomar decisiones en un negocio que es dinámico puede llegar a ser muy complejo
si no desarrollamos procesos que nos permitan decidir aquello que nos maximice las chances de poder solucionar nuestros problemas. Muchas veces los tomadores de decisiones suelen actuar ponderando en mayor medida lo que tiene a mano, ¿sí? Es como que la persona que toma la decisión tiene una mirada cortoplacista en el negocio porque está en el día a día, y esto lleva a tomar decisiones con un sentido de urgencia, ¿sí? Llevando, y existe evidencia sobre esto, a resultados subóptimos, ¿sí? Entonces, cuando se toma decisiones sin datos, sin visión, tomamos decisiones que pueden llegar a ser perjudiciales para nuestro negocio. Entonces, con Business Intelligence, lo que nosotros proponemos es un nuevo flujo de toma de decisiones. Primero, definimos ciertas preguntas acerca de nuestro negocio, como por ejemplo, ¿cuándo va a ser la máxima necesidad de fondos que tendremos? ¿Cuáles son las próximas cuentas por cobrar? ¿Cuáles son las próximas cuentas por pagar? ¿Mi inversión en capital de trabajo está rindiendo? ¿Mi inversión en activo fijo está rindiendo como se espera? A partir de eso, nosotros a cada pregunta le asignamos un indicador, una métrica, un KPI, que este indicador tiene como objetivo proporcionarnos esas respuestas, ¿sí? Luego de eso, pasamos a la visualización del tablero y por último, tomamos la decisión. Entonces, como vemos en la filmina, tenemos la parte de procesos, que es este proceso, digamos, adoptar una cultura basada en datos. Luego tenemos herramientas, por otro lado, tenemos habilidades, que en este caso entran todo tipo de habilidades, entra desde la persona que procesa los datos, hasta la persona que hace la visualización, hasta la persona que ve la visualización y ejecuta un plan de acción. Y luego tenemos distintos roles, ¿sí? En medio de la organización. ¿Había una anterior? No. Bueno, podemos pasar a lo que son un poco las herramientas de analítica de negocios. En este caso, existen distintos tipos de herramientas de analítica de negocio. Están primero las suites corporativas, que básicamente son softwares orientados a medianas y grandes empresas. Básicamente provienen de ERPs, por ejemplo, sistemas que nucleen la facturación, las compras, pagos a proveedores, etc. Y estos tipos de herramientas implican licencias más elevadas y también es necesario un equipo de IT para dar soporte y para hacer la implementación. Son tipos de herramientas que son menos flexibles, ¿sí? Luego tenemos, por otro lado, herramientas de BI tradicionales. En este caso, tenemos herramientas que permiten que haya data teams que intenten explotar los datos por medio de visuales. En este caso tenemos software como Power BI, por ejemplo, o Tableau, que básicamente se centran más en el storytelling de los datos. Y luego, por último, existen herramientas que son open source, que son orientados más a equipos técnicos, que permiten, haciendo un trade-off entre menores costos, es más, muchas veces son gratuitos los software, y una mayor dificultad de implementación, porque requiere de una mayor ingeniería, poder visualizar datos en tiempo real. Aquí tenemos, por ejemplo, Grafana, Metabase, por ejemplo, y se puede utilizar para casos en donde, por ejemplo, haya dispositivos de IoT, haya telemetría, por ejemplo, en una empresa de energía que necesite visualizar los datos en tiempo de real, cómo varía la demanda de energía. Entonces, bueno, cada una de estas plataformas está orientada a distintos objetivos que puede llegar a tener el equipo. También está orientado a distintos tipos de empresas, porque algunas son de más difícil implementación que otras, pero pueden coexistir una con otra, ¿sí? Entonces, habiendo hablado un poco de lo que ya es BI, y de qué herramientas existen, tratamos de pasar a un ejemplo. En este ejemplo, es un ejemplo del área de ventas de una empresa. Existe un empresario o una empresa que si vende bien,
parte de los clientes que se habían adquirido se están yendo, ¿sí? Entonces, se va concentrando una mayor proporción de los ingresos en pocos clientes. Entonces, ¿qué indica esto? Fragilidad, ¿sí? Porque si alguno de esos tickets grandes llega a irse, la empresa puede estar en problemas. Entonces, aquí entra en juego lo que es Business Intelligence. Podemos hacernos ciertas preguntas. ¿Quiénes son esos clientes que más aportan? ¿Cuándo se nos van los clientes? ¿Por qué se nos van los clientes? ¿Cuánto vamos vendiendo? ¿Cuáles son los clientes nuevos? ¿Cuáles son los clientes viejos? Entonces, ahí pasa diapositiva. Podemos ver todas estas preguntas reflejadas en un tablero de visualización. En la parte superior, como vemos, esto yo voy a hacer como un barrido rápido, tenemos KPIs que son fundamentales, pero que surgen básicamente de las preguntas que hacemos nosotros. ¿Cuánto vendimos en el año? ¿Cuántos clientes perdimos? ¿Cuántos clientes perdimos en relación al total de clientes que teníamos a principio de año? ¿Cuál es la distribución de clientes? ¿Clientes nuevos? ¿Clientes viejos? Ahora bien, en un tablero se puede visualizar, más allá de estos indicadores, ir un poquito a profundidad. Es decir, por ejemplo, tenemos el primer gráfico que está ahí, vemos que las ventas van creciendo a lo largo de los meses y que en el último mes la venta se empieza a agrupar en los clientes que mayores transacciones tenemos. Entonces, también podemos ver en el gráfico a la derecha de los meses en cuando más perdemos clientes. Entonces eso lo que nos puede habilitar es a tomar decisiones, por ejemplo, de estrategia de retención, en caso de que, a ver, bueno, en caso de que de los clientes, digamos, del top 10 de clientes, podemos desarrollar estrategias de upselling, estrategias de cross-selling, para poder empezar a fidelizar más. Entonces, bueno. Perdón, Mati, y voy con un comentario, digamos, al final del día, entonces hay una situación de negocio, ¿no? Que requiere un análisis. Hay una herramienta de analítica de negocios que es esto que está comentando Mati, donde se pueden resumir los puntos principales de esa situación y eso permite visualizar de manera mucho más simple cuál es la visión más general de las ventas en este caso. Pero también es las herramientas disponibles desde un Pago, un BI, Looker Studio, un Tableau, son muy flexibles en el sentido de que permiten crear distintas visualizaciones a partir de la misma base de datos según el interlocutor. En este caso es para el responsable de ventas. Podría pensar que podemos hacer otro tablero para otra visualización para el responsable de collections y otro para el responsable de customer success. Entonces, podemos pensar en diferentes tableros según cuál es la utilidad o el usuario de esa información, a partir de la misma base de datos. Por eso también, y retomando lo que comentó Jorge, es importante tener información que esté curada, información que esté validada para que se pueda explotar de la mejor manera para todas las áreas que lo necesiten. Bien, excelente. Bueno, aquí pasamos a otro ejemplo, parecido al anterior, pero en este caso para el sector de cobranzas. Aquí estamos hablando, puede ser una empresa que vende servicios profesionales, por ejemplo. Esta empresa tiene facturas pendientes de cobro y se están acumulando en distintos plazos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tener un tablero es interesante? Porque nos permite ver quién debe, cuánto lleva la deuda vencida, en qué proyecto se genera esa mora, y de ahí podemos priorizar acciones de cobranza de manera más efectiva. Es importante esto porque muchas veces los problemas que tienen las empresas son de solvencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es importante hacerse las preguntas correctas para poder visualizarlo bien luego en el tablero. Ahí pasamos al otro ejemplo. Esto básicamente es un dashboard de collections o de cobranzas. En este dashboard lo que buscamos es entender las cobranzas de las compañías. En el gráfico de la izquierda, por ejemplo, tenemos la antigüedad de la deuda, que nos dice cuántos días están tardando en pagarnos los clientes. En el medio, por ejemplo, podemos ver los días promedio de pago,
y esto dice que estamos cobrando en promedio en 127 días. Y eso puede generar una alarma en base al ciclo operativo que tiene la compañía. Si nosotros estamos acostumbrados a cobrar en 60 días nuestras cuentas por cobrar, que haya un indicador que diga que en 127 días cobramos todos, es una alerta, ¿sí? A la derecha también podemos ver las facturas abiertas, el saldo total, cuántos clientes tienen deuda. Y bueno, abajo podemos entrar un poquito más en detalle de qué clientes son los mayores deudores, cuántas facturas están pagas, cuántas siguen abiertas, si esas corresponden a proyectos que están terminados o están en curso, que eso también es un dato importante. Entonces, el valor de este tablero no es cómo se muestra el problema, sino qué acciones nos orienta a hacer, ¿sí? Veo el tablero y yo como gerente de finanzas de una empresa puedo, 1, priorizar la cobranza de los clientes más grandes para cubrir el hueco. 2, puedo renegociar los plazos con quienes acumulan deuda de mayor plazo, porque seguramente están en un problema de mora e incobrabilidad. Y bueno, también podemos poner en alerta los proyectos que tenemos, que siguen generando trabajo y recursos y que tienen facturas pendientes. O sea, podemos frenarlos, ¿sí? Entonces, todo esto te permite hacer el tablero. Nosotros partimos de ciertas preguntas, a esas preguntas hacemos indicadores y a partir de esos indicadores tomamos una decisión. Bueno, y ya habiendo hablado un poco de lo que es la visualización, la inteligencia de negocios, pasamos un poco a lo que es la analítica avanzada, ¿sí? La analítica avanzada en sí es una aplicación de métodos cuantitativos para entender, anticipar y decidir con datos, ¿sí? No es un flujo único. No es que después del data science viene el machine learning, después del machine learning viene la inteligencia artificial y después la optimización, sino que coexisten, ¿sí? Y estos tipos de tecnología se pueden automatizar, ¿sí? Entonces, en primer plano tenemos lo que es data science, pero más orientado a lo que es el análisis estadístico de datos. Data science nos permite, por ejemplo, estimar, digamos, cuánto va a ser la venta de un determinado bien, cuando baja el precio de otro bien. Nos permite hacer distintos análisis estadísticos, por ejemplo, regresión, visualización, etcétera, que nos ayuda en la toma de decisiones de datos, pero que requiere el uso de otro tipo de herramientas, ¿sí? Como por ejemplo Python. Luego tenemos la parte de Machine Learning, o aprendizaje automático. Aquí, este concepto suele estar englobado en el concepto de Data Science. Nosotros lo quisimos separar porque Data Science lo vemos más como una parte estadística previa. Y Machine Learning se utiliza comúnmente para predecir, no estimar. Entonces, nosotros con Machine Learning podemos predecir ciertas variables y agrupar un conjunto de datos en base a sus características. En primer lugar, tenemos el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es un método de Machine Learning que agarra un conjunto de datos etiquetado, se entrena a partir de ese conjunto de datos etiquetado y tiene un output, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una base de datos de las características de un cliente y esa base de datos tiene las características de un cliente y también tiene la decisión si compró o no compró un bien, ¿sí? Entonces, entrenamos el modelo y cuando lo entrenamos, lo testeamos luego. Al testearlo, podemos saber cuál es la accuracy o podemos saber cuál es la precisión del mismo y podemos pasarle otra base de datos para que el modelo, en base a características de nuevos usuarios, pueda predecir si va a comprar o no, ¿sí? Luego tenemos la parte de inteligencia artificial, todo lo que es neural networks y modelo de lenguaje, que seguramente lo tienen bastante fichado. Las redes neuronales en sí son algoritmos en donde también se pasan un conjunto de datos etiquetados y sirven para predecir.
¿sí? Por ejemplo, podría ser un caso en donde se pase un análisis de sentimiento de ciertas personas, por ejemplo, las búsquedas de Google. Si una persona busca más una cierta palabra, podemos predecir que va a comprar algo que tenga que ver con esa palabra, ¿sí? Y luego, por último, tenemos las optimizaciones, que son algoritmos matemáticos que permiten decidir una mejor opción bajo ciertas restricciones, ¿sí? Entonces, un ejemplo puede ser, a partir del calendario de pagos a proveedores, elegir qué facturas a pagar cada día para minimizar el costo financiero y evitar quiebre de abastecimiento, por ejemplo, o por ejemplo el cálculo de cuántas unidades por SKU, por tienda o por fecha, enviar para maximizar las ventas esperadas y minimizar la tenencia de stock que se puede llegar a tener. Entonces, toda esta ciencia, toda esta analítica avanzada existe, coexiste y puede llevarse a un flujo de automatización, ¿sí? Entonces, esa automatización lo que nos permite es generar flujos de trabajo en donde pasemos por todas las etapas que tuvimos en esta charla. El tema del procesamiento de los datos, el tema de la visualización, buscar en distintas bases de datos la data que yo quiero. Y a partir de ahí, qué sé yo, recibir un reporte por mail de una cierta variable que cambió, que es crítica para mi negocio. Entonces, estos flujos de automatización hoy en día han evolucionado con la implementación de lo que son los agentes de IA, ¿sí? Los agentes de IA, básicamente, en medio de un flujo de trabajo, perciben el entorno, es decir, que perciben la data o los sistemas que hay, las distintas interacciones que puede haber en un negocio, razona y decide qué hacer mediante un prompt, ¿sí? Es decir, hace las tres cosas. Esto es muy distinto a lo que es un modelo como ChatGPT, que recibe un input dado y da un output como respuesta, digamos. Esto percibe un entorno, un contexto, lo razona y decide qué hacer. Estos agentes de IA no pueden actuar por sí solos, necesitan un entorno en donde actuar, y aquí surgen ciertas aplicaciones, como por ejemplo N8N, que son plataformas que permiten orquestar flujo de trabajo, ¿sí? Entonces, con plataformas como N8N podemos dar el contexto y ejecutar el flujo. Bueno, y acá hay un caso que es, por ejemplo, un empresario que está en el día a día, que tiene problemas, como todo empresario, que le cuesta visualizar cómo va su negocio, ¿sí? No hay tiempo para analizar, el día a día operativo impide sentarse a revisar los números, también existen datos dispersos, como vimos al principio, tenemos sistemas de contabilidad, de facturación, de proveedores, etc. Y entonces está inmerso en un mundo en donde se toma decisiones subóptimas, ¿sí? Este empresario, por ejemplo, lo podemos aplicar a una empresa de real estate, necesita saber cómo van sus proyectos, los márgenes, tiene presupuestado las ventas, los costos, etc. Y necesita saber los ciertos desvíos que hay en los gastos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos a partir de aquí es orquestar un agente de IA, ¿sí? Y acá está lo que sería el flujo de trabajo de un agente de IA. En el flujo de trabajo de un agente de IA, y para comentarles antes que nada, estas herramientas son low code, lo que quiere decir que requieren de poca programación y están al alcance de la mano de cada uno. Primero se define un momento en donde uno quiere recibir un reporte en particular. Luego de eso, la agente de IA se fija en las distintas bases de datos que tiene la compañía, base de datos de costos, base de datos de facturación, de presupuesto, lo mergea, es decir, que une todas esas bases de datos con un criterio en común. Luego de eso se lo pasa al agente de IA, el agente de IA razona en base al pedido que nosotros le hacemos, ¿sí? En este caso,
haceme un reporte en donde yo pueda ver cómo va mi negocio, ver cómo van mis ingresos, cómo va mi estado de resultado, cómo van los despidos, y luego de eso me mande un mail a mí semanalmente o mensualmente o diariamente para que yo pueda tener las herramientas para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ahí ponemos el ejemplo. Este sería, por ejemplo, un reporte de lo que es un agente de IA. Aquí se pone de manera estandarizada en un mail, un resumen ejecutivo, por ejemplo, se pone un resumen financiero hasta la fecha y por mes, se pueden ver ciertos desvíos, puedes llegar a tener también gráficos, ver el desempeño por unidad, cómo van las operaciones, cómo van los proyectos. Entonces, tiene mucha utilidad estas herramientas que hoy en día están al alcance de la mano, que están a un solo paso, a un tutorial de YouTube para poder utilizarlas, y que generan muchísimo valor en las compañías, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco todo lo que estuvimos hablando, tenemos por primer lado tenemos lo que es toda la parte de integración de distintas bases de datos, toda la parte de limpieza, toda la parte de procesamiento, de ver la calidad de la información. Luego tenemos todo lo que es la visualización, pero hoy en día se puede llegar a un nivel más profundo, ¿sí? Hoy en día se puede integrar herramientas de Machine Learning, se pueden integrar herramientas de inteligencia artificial, de optimizaciones, de Data Science, en flujos automáticos, ¿sí? Y ahora ya, después de la charla, van a ver que es muy fácil programar en N8N, es muy fácil programar un agente de IA, con un ejemplo muy puntual, y que bueno, todo podemos empezar a implementarlo, ¿sí? Gracias, Mati. Voy un poco con algunas conclusiones de todo lo que vimos hasta ahora. Entonces, hay muchos beneficios que hoy el análisis de datos tiene o ofrece para una compañía. Vimos que hay cuestiones vinculadas a ventajas competitivas, a la reducción de costos, a la optimización y a la automatización. Hay situaciones donde las compañías de pronto simplemente necesitan más información y de pronto la persona responsable de cobros necesita un tablero para poder entender cuáles son las cuentas que están más demoradas, o de pronto hay necesidades más avanzadas a donde de pronto tengo, no sé, 500 insumos dentro de un proceso productivo y necesito identificar el inventario óptimo para poder liberar capital de trabajo, y para eso necesito una potencia analítica más avanzada. Entonces ahí vamos a necesitar IA, o bien de pronto dentro de un proceso de cobranzas o dentro de un proceso de compras hay etapas que se pueden automatizar, donde también estas herramientas que mostró Mati, basadas en IA, ofrecen soluciones que están al alcance de la mano y que pueden tener un impacto muy grande dentro de una organización. Ahora, la gran ventaja es que hoy, 2025, esas herramientas están al alcance de la mano. Las herramientas hoy disponibles para hacer inteligencia de negocio, que puede ser un Tableau, un Grafana, un Power BI, un Looker Studio, son herramientas que se han desarrollado mucho, vienen hace mucho tiempo trabajándose, y hoy para programarlas y configurarlas es bastante simple. Se ha trabajado mucho desde el lado de los proveedores de esas herramientas para facilitar el acceso. Y del lado de lo que tiene que ver con herramientas más avanzadas, ya sea de analítica avanzada o de automatización, estos últimos 12 meses se han caracterizado por ya no tener la necesidad de desarrollar herramientas desde cero, sino simplemente hacer una integración. Eso quiere decir que uso una herramienta que ya desarrolló un tercero, lo que representa menos tiempo, menos dinero, menos riesgo. Y en ese contexto, como última gran ventaja y un poco invitación a ustedes a que puedan animarse a implementar estas soluciones en sus compañías, está el hecho de que siempre se puede hacer de manera modular. Y de hecho, recomendamos que sea de manera modular. Digamos,
La inteligencia de negocios, la analítica avanzada, la automatización, se puede implementar en casi todo. Pero lo importante es llevar adelante un proceso que sea inteligente, que sea planificado, que permita desarrollar esas herramientas, que permitan a las personas que trabajan dentro de la organización adaptarse a las herramientas, y en ese sentido es una ventaja de que todo esto se pueda hacer de manera modular. Nosotros podemos pensar en que esto lo vamos a implementar primero en el área de recursos humanos, después en el área de finanzas, después en el área de ventas. Entonces, de esa manera se puede hacer algo que sea gradual y lo que implica siempre una adopción con mucho menor riesgo. Dicho esto, abrimos espacio de preguntas que tengan para hacer, consultas, comentarios. Bienvenido el Tiro de ustedes. Gracias, Nico. Che, gracias también a Jorge y a Matías por la presentación. Como dice Nico, obviamente el que quiera abrir micrófono y hacer una pregunta en este momento, este es el espacio, o nos la deja en el chat y desde ahí la tomamos. Y bueno, y obviamente les dejo la invitación que ahora, cuando cerremos este webinar, esta presentación, nos quedamos a ver la demo de la tool de N8N, justamente, que es una de las herramientas que comentaba Matías antes. Así que el que tenga alguna duda, nos escuchamos. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Valeria, ¿no? Sí, Valeria, desde Formosa estoy hablando. Mi consulta es, o sea, N8N es el gestor de negocios. Nosotros, o sea, me pasaron, ¿no? Mi jefe en realidad me pasó el webinar y bueno, nosotros estamos trabajando para visualización con lo que es el estudio, que es algo inicial, digamos. Y bueno, nos interesaría saber cuál es el siguiente paso. Javi, sos vos. Ok. Intercedo yo. Hola, gente, ¿cómo andan? Soy Gabriel Vione, también formo parte de Gutic. Estoy en la parte de operaciones. N8N, como bien dijeron los chicos, es una herramienta para la automatización de procesos. De ninguna manera N8N reemplaza el concepto que Jorge bien mencionó de ETL, ¿sí? No está pensado como una herramienta para tomar toda una base de datos enorme y curarla. No malinterpretemos eso. Puede haber mini ETLs que haga N8N, como tomar información de un CRM o de un WhatsApp, procesarla, como va a ver en el ejemplo, para tirarla a un CRM, pero no está pensada naturalmente para usarlo como output hacia un Looker Studio para trabajar una data curada, ¿sí? Ahora, N8N, y me adelanto un poquito a lo que iba a ir, sí va a ayudar de manera paralela a todo lo que se habló recién, a que esta información esté curada. ¿Cómo? Porque automatizamos procesos que son repetitivos, logramos hacerlo algo confiable y escalable, ¿sí? N8N nos va a permitir, ejemplo rápido, che, yo por ejemplo tengo los clientes que me mandan, o los proveedores que mandan la factura a mi mail, me gustaría poder procesar rápido esta factura y no tener que andar abriendo los mails, leyendo la factura, porque tampoco tengo un sistema donde los proveedores entren y carguen una factura que la pueda procesar automáticamente. Bueno, ahí entra N8N con su trigger de acción, que será un nuevo email recepcionado, donde levanta esa factura y a través de una inteligencia artificial, OCR, detecta los datos de esa factura y la termina impactando en la base de datos del ERP, ¿sí? Y ahí donde vos tomarás luego del Looker Studio para hacer lo que vos quieras realizar. Pero N8N no viene a reemplazar ese proceso de ETL, sino que viene a automatizar procesos, automatizar tareas que hoy se hacen manualmente, llevarlas a que se realicen de forma automática sin la intervención manual de una persona. No sé si respondí tu pregunta o te compliqué aún más. Sí, no, aclaraste mucho la idea de lo que era N8N, que estaba medio confusa. Y bueno, eso es. Te invito a que te quedes así. Claro, te invito a que te quedes así, ves bien el potencial de la herramienta y bien entendés un poquito hacia dónde va la misma, ¿no? Dale, perfecto. Sí, yo tengo una pregunta. Horacio es mi nombre. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Con respecto al ejemplo tercero, me cuesta un poco comprender el hecho de que si tenés datos dispersos, ¿no?
y el RP no llega a tiempo en la consolidación, ¿cómo armás posteriormente como solución a través de N8N un estado de resultados? Voy yo con esa, Gaby. O sea, el ERP tiene información que es información de la compañía. O sea que eso para un estado de resultados debería ser suficiente sin entrar en lo que es analítica avanzada. O sea, debería ser suficiente para hacer un análisis de datos. ¿Dónde entraría N8N o de pronto una analítica avanzada o algo que vaya más allá de un Power BI? Cuando tengamos que hacer algún análisis que sea mucho más avanzado, que de pronto, no sé, me detecte algo dentro de las rentabilidades o de la unidad de negocio, o de pronto información que ya está dentro de un estado de resultados. Por ejemplo, que programar algo que me analice el nivel de rentabilidad de cada cuenta, de cada cliente, y que si esa rentabilidad se aleja de un objetivo, entonces que dispare algo. Digamos, es en ese sentido, ese análisis que va más allá de la visualización donde entra N8N. El otro punto, que no lo veo tanto por un estado de resultados, pero sí que complementan a la analítica de datos, es si de pronto podemos conectar a N8N con N8N otra información que está fuera de ERP. Por ejemplo, información de las redes sociales. Entonces queremos ver si un aumento de los precios tuvo un efecto no deseado dentro de un área geográfica, y que de pronto, haciendo scrapping de redes sociales, veamos que hay una respuesta negativa del público. Entonces, N8N podría ayudar a traer fuentes de información que están fuera del ERP. Es en ese momento donde funciona. Claro, lo que pasa es que... Ahí, perdón, sí. Horacio, expando un poquito, y ahí donde no tenemos que forzar una herramienta para lo que no es, ¿sí? Un poquito. Nosotros podemos traer de distintas fuentes de datos información en N8N y procesarla, siempre y cuando estemos hablando de que esa información esté medianamente curada. A ver, en N8N yo podría hacer un bloque, porque lo permite, de código donde yo cure la información en ese mismo flujo. Sí, se podría, pero estarías forzando la herramienta a algo que no es para eso, ¿sí? Estarías analizando los datos dentro del flujo de N8N para curarlos y luego tirarlo al núcleo de estudio. Ahí es cuando juega un paso previo que es LTL. LTL es el encargado de extraer la información, transformarla y dejarla disponible de la mejor manera para que N8N la procese. Claro, no, el tema, discúlpame, no, el tema que no, digamos, no se comprende el hecho de que si no tenés los estados consolidados, o sea, el RP no está actualizado, no te llega la información. Por otro lado, acá con el N8N estabas armando un estado de resultado. O la información tiene que estar en el RP para armar el estado de resultado. No, correcto, sí. 100%. Estamos de acuerdo. En este caso... Sí. Ahí va lo que hablábamos de si la información es basura o no existe, no hay guía que te salve. O sea, ahí el resultado no va a ser bueno. Perdón, Nico, te interrumpí. Perfecto. No, está bien. Está bien, siendo así. Es exactamente eso, Horacio. Y de pronto, si queremos programar un reporte que me envíe este proceso, entonces ahí sí puedo pensar de que hay información que viene del ERP, donde te da información de estado de resultados, de ventas y demás, y quizás lo complementas con algo más, con información que viene de fuentes externas como la evolución del índice de costo de construcción, etcétera. Y también N8N te da la posibilidad de compilar la información y de enviarla. Entonces, no estás dependiendo de alguien que se acuerde de mandar un reporte al directorio con esa información, sino que es directamente N8N el que toma la información, la compila, genera el reporte y le envía. Entonces, sabés que el primero de cada mes tenés la información. Claro, Nicolás, y te quiero comentar algo más con respecto a lo que hablaron de no code. O sea, yo tengo mi opinión al respecto. O sea, si bien es no code, tenés que tener lo que se llama el pensamiento computacional, cómo armarlo. O sea, no es para cualquiera, digamos. Me diste el pie perfecto. Yo justamente iba a expandir un poquito ahí. Te cuento brevemente, Sí, porque yo tuve una experiencia para armar con no code ¿cómo se llama? Una aplicación, y terminé utilizando directamente, digamos, armándolo con un programador, digamos, ¿no? Sí, bueno, el no-code en ese caso te banco muchísimo más, sirve aún menos. Lo que los chicos por ahí hicieron referencia cuando hablaban de N8N, que es no-code y bastante alto nivel el lenguaje,
Sí. Esto es real y con varios paréntesis. Yo cuando iba a hacer la demo le iba a comentar esto. Sí es real, y ahora cuando veamos, si me dejan, empezamos con mi flujo y lo presento. Sí es real que si yo les muestro ahora el diagrama, y quiero que presten atención, después les comparto, ustedes van a entender lo que están viendo. Ustedes van a ver cómo arranca el proceso y cómo voy pasando por los diferentes bloquecitos legos que tiene, donde tiene un input y un output, y eso es real que es alto nivel. O sea, vos no estás viendo código que no se entiende nada de lo que vos me estás mostrando. Yo les voy a mostrar y ustedes van a entender perfecto ese diagrama. Ahora, cada bloque, y dependiendo de lo que estamos haciendo, tiene su grado de dificultad. N8N permite escribir código dentro de esos bloques, ¿sí? Entonces, detrás de esa simpleza que hay un gran trabajo clave, que lo acabas de decir también, Horacio, vos, que es entender qué datos aportan valor a ese proceso. Cómo integrarlo a los sistemas internos que tenemos. O sea, eso es fundamental, porque vos podés tener una idea, che, pero ¿cómo hago esto para trabajar con los sistemas que estoy trabajando actualmente en mi empresa? Y cómo traducir todo esto en decisiones, ¿sí? Y eso es justamente lo que logra que una automatización no quede en un experimento que diga, wow, que se ve en YouTube y dice, che, qué fantástico, como van a ver ahora, van a decir, wow, qué increíble lo que se puede hacer. Ok, perfecto. Pero después hay un trabajo muy importante, y ahí es donde es muy importante que busquen un aliado como Boutique o alguien interno de su empresa, que justamente ayuda a que esto no quede como un flujo aislado, sino que sea un sistema que potencie toda la operación de la empresa, ¿sí? Gracias. Genial. Y ahora sí, paso a compartir un poquito lo que yo le iba a comentar, y voy a dejar un poquito de fondo lo que es N8N, ¿sí? ¿Por qué mostramos N8N, ¿sí? Porque para nosotros es una forma muy clara de cómo los datos dispersos pueden transformarse en procesos más organizados y medibles, ¿sí? Es decir, que nos permite justamente diagramar procesos de manera simple y convertir esta información suelta en realmente valor de negocio. Y cuando vamos a automatización, que es un tema bastante largo y tal vez hagamos un webinar al respecto y van a estar invitados, no necesariamente estamos hablando de N8N, no se queden como que automatizar es N8N meramente, ¿no? N8N es un producto, como hay otros en el mercado, como ser Zapier, Make, Power Automate, como ser el CRM que tienen ustedes, como ser el ERP que tienen ustedes. Es muy probable que esas herramientas tengan herramientas, valga la redundancia, o funciones para automatizar ciertas tareas que hoy ustedes no las están detectando porque por ahí no se pusieron a sentar y a dibujar ese proceso, ¿sí? Porque es sumamente importante eso que mencionaba antes de decir, che, ¿dónde tenemos los cuellos de botella hoy en la empresa? ¿Dónde tenemos que reforzar o dónde tenemos que automatizar? ¿Dónde tenemos ciclos que son repetitivos que podríamos automatizar? ¿Sí? Y no necesariamente la solución siempre es N8N. Vuelvo a repetir que tranquilamente puede ser otro sistema que le ayude para esto. Nosotros, ¿por qué nombramos N8N? Porque fue una herramienta que tomó muchísimo auge, porque implementa de manera muy fácil lo que comentaba Mati, que son los agentes guía, ¿sí? Es realmente muy intuitivo la forma de implementar un agente guía. No necesitamos hacer APIs propias para poder comunicarnos. Y también es open source, ¿sí? Y nosotros somos fanáticos de open source. Y al ser open source tenés una comunidad muy grande al respecto y vas a tener bastante input para empezar a trabajar con templates que se pueden descargar, videos de YouTube, como decían los chicos. Ahora, después, como toda herramienta, hay que aprender a usarla, hay que saber cómo implementarla y toda esa complejidad que obviamente existe. Bueno, y también N8N tiene la ventaja, creo que también no es menor, en organizaciones que por ahí hoy no pueden apostar mucho a la automatización, lo que por ahí lleva a un costo muy alto. N8N permite tener licencias de que comienzan muy baratas, de $20, donde usás su cloud, hasta si ves que empezás a utilizarlo de manera incremental en tu organización y empezás a requerir más licencia, instalalo vos mismo en tu propio servidor y solo tener el costo de la instalación y luego el mensual de esa máquina, que realmente es mucho más bajo. También ya empiezan a haber proveedores de cloud como ser Hostinger, que te da el propio servidor ya instalado de N8N por $9 por mes, que es más barato que la licencia que te ofrece N8N. Entonces hay una linda comunidad que se armó alrededor y tuvieron esa ventaja competitiva frente a la competencia de estar muy al pie de la inteligencia artificial. De hecho, yo recuerdo cuando DeepSeek salió al mercado, que explotó en 2 o 3 días, como el nuevo modelo de IA, implementaron el bloquecito, el Lego, en menos de 48 horas para que ya se pueda usarlo
sin tener que conectarlos con un webhook, ¿sí? Porque también, otro paréntesis rapidito, no necesariamente tiene que existir ese bloque en N8N de la herramienta que queremos usar. Si bien N8N te brinda arriba de 3.000 bloquecitos predeterminados de, por ejemplo, conectarnos con Drive, Google Drive, con Odoo, con Slack, con WhatsApp. Ok, también podemos conectarnos a nuestros propios sistemas desarrollados, a nuestras propias APIs, ¿sí? Entonces, realmente muy maleable. Para este ejemplo que le queremos mostrar y para que ustedes vean el potencial de la herramienta, vamos a hacer algo muy simple, donde, por ejemplo, recibimos un mensaje en WhatsApp, ya sea a través de texto o audio, y ese mensaje lo que va a hacer N8N, que a partir de este bloquecito permite hacer ese trigger, empezar el flujo, va a detectar primero si es un audio, lo va a descargar y lo va a transcribir a través de un modelo IA, ¿sí? Hasta que en este caso estamos usando OpenAI, ¿sí? Lo va a transcribir, lo va a pasar a texto. En el caso que sea texto, vean que sigue el flujo para guardar ese mensaje. Luego el modelo lo que hace es extraer de ese audio, que seguramente ahora vamos a ver un ejemplo, nos diga el nombre, a qué empresa corresponde, qué es lo que está solicitando. Entonces el modelo de IA va a reconocer esa información y la va a clasificar. Luego lo que hicimos nosotros es, ok, me gustaría que para el equipo de ventas tenga una información al respecto de quién es Gabriel Loyones de Gutic, por ejemplo, ¿sí? Como los modelos de inteligencia artificial mediante API no se conectan a Internet, lo tenemos que resolver por otro lado. Porque si es una empresa como una pyme que no está tan bien posicionada en Google, bueno, por ahí no, el ChatGPT no tiene información de eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, con el nombre de la empresa que se detectó mediante IA del audio que nos mandó el cliente, buscar en Google, a través de este bloquecito, mediante un script, y aquí empieza el malo técnico, capturamos el primer resultado de búsqueda de Google. Con ese link hacemos un scrapping de la web, que es un scrapping, básicamente leer el código HTML de la web, lo limpiamos, lo purificamos para que no nos cueste tantos tokens enviar a la IA toda esa información, y con otro modelo de IA, lo que hacemos es procesar esa información de la página web y que nos devuelva, che, ¿a qué se dedica esta empresa? Y todo eso impacta en un CRM, nosotros pusimos, por ejemplo, un Google Sheet, en una nueva línea, nuevo lead de CRM, ¿sí? Es decir, que de repente de un simple audio pasamos a tener un lead de funnel comercial clasificado por tipo de consulta y enriquecido con información de la empresa para que el equipo comercial luego lo tome y lo pueda trabajar. Luego podría, por ejemplo, este flujo, como hace acá, continuar una conversación con el cliente, ¿sí? Entrar en una conversación y volver a conectarnos con otras integraciones, como puede ser Google Calendar, y encontrarle un hueco para hacer una first call, por ejemplo, ¿sí? Por ahora nosotros para el ejemplo lo cortamos acá, pero fíjense cómo cualquier persona que no haya codeado este flujo, ya le queda el proceso armado, documentado y justamente automatizado. Y lo que tiene bueno es que estos bloques son agnósticos a la tecnología en que están hechos, ¿sí? Es una caja negra, podríamos decir, que en este caso estamos trabajando con un modelo OpenAI, pero el día de mañana DeepSeek mejora o otro nos parece que es mejor para este proceso, lo único que hacemos es cambiar ese modelo y mientras que el input sea este y el output sea este, el proceso no se rompe, ¿sí? Entonces podemos ir actualizando constantemente nuestras herramientas sin que nuestros procesos, que ya lo definimos que son así, que son nuestra ventaja competitiva del mercado, no lo tengamos que romper por las herramientas, sino que adaptamos las herramientas a nuestros procesos, que es nuestra ventaja, ¿sí? Mismo con el CRM, que bueno, implementamos un CRM, bueno, ahora en vez de pegar a Google Sheet le pegamos al CRM, pero el flujo es el mismo, ¿sí? No sé si fui claro, hablo muy rápido, pueden preguntarme, si no procedemos a hacer un ejemplo, a ver cómo funciona este flujo, viéndolo realmente trabajar. ¿Vamos nomás? Bueno. Como ejemplo, vamos a usar, no sé si está Mati ahí Mati Simón en la conversación. Mati, me tomo el atrevimiento de suplantar tu identidad. Vamos a hacer un ejemplo que nos describe esa persona pidiendo hacer una aplicación, por ejemplo, ¿sí? Le voy a mandar un audio. Vamos a ejecutar para que nos escuche. Esto obviamente si lo tenemos productivo,
va a estar siempre escuchando. Acá porque yo quiero mostrarles el pasito a pasito, lo voy a hacer en modo de sandbox, ¿sí? Pero vamos a mandar un audio. Buenas tardes, soy Matías Simone, CEO de LandToken. Me gustaría que nos juntemos para analizar la posibilidad de desarrollar una aplicación mobile de nuestra plataforma. Ahí fue WhatsApp. Van a ver cómo va a recibir el trigger este. Ahí está, empezó a correr. Detectó que es audio, entonces, si se fijan, va a descargar ese audio, lo va a transcribir mediante IA, ¿sí? Fíjense que ahí ya detectó lo que yo les dije. Eso lo setea como mensaje, lo va a procesar la IA, va a buscar la web de este cliente, va a traer toda la información, bueno, todo el flujo que les fui diciendo. Y ahora les voy a compartir justamente cómo impactó. Ahí lo están viendo. Cómo impactó en nuestro CRM falso. Pero fíjense, el mensaje que Matías Simone me mandó, qué rol tenía, cuando se presentó me lo dijo, de qué empresa correspondía, se buscó la web, que si vemos en la web del cliente, lo sectorizó en industria, le puso un tamaño de compañía, a qué se dedica, permite invertir tierra agrícola de fracciones de hectáreas tokenizadas, a la inversión de diversificar riesgo, bueno, no sé qué decía. La intención exploratoria y interesado en desarrollar una aplicación mobile. Fíjense cómo de ese audio nosotros ya nos dejó una línea del CRM para que el equipo de venta pueda pushear ese lead, ¿sí? Bueno, y así podríamos hacer otros ejemplos. Y les puedo compartir que también, a modo de ejemplo, cómo podemos ir usando las variables que tenemos en el flujo, cómo podríamos responderle al cliente. Por ejemplo, pusimos el nombre y apellido. Hola, Matías Simone, muchas gracias en contactarnos. Nos pondremos en contacto contigo muy pronto, ¿sí? Y ahí es donde podría tranquilamente este flujo disparar otros. N8N permite justamente enganchar flujos con otros flujos y que sean input, ciertos flujos sean input de otros flujos y demás. Pero como verán, la herramienta realmente tiene un potencial enorme. Como les digo, tiene 3.500 bloques, leguitos, para que ustedes puedan jugar de manera bastante no code. Hay muchas interacciones por hacer, hay una parte de tecnicismos que tienen que tener claros. Fíjense todo, para hacer este mínimo ejemplo, nos integramos con WhatsApp a través de Tibio para no tener que verificar la cuenta de WhatsApp y demás, para tener un número rápido. Con OpenAI, con Serper, que nos permitió hacer la búsqueda en Google, es un servicio, un API que le pegamos y nos busca en Google, y con Google Sheet para hacer de falso CRM. Fíjense como en este ejemplo ya tuvimos que integrar 4 herramientas, pero, sin embargo, se pudo hacer sin ningún tipo de problema, automatizar algo que en la diaria puede ser un tema, que en la vorágine no vemos algún mensaje, y esto ya queda en el CRM. Esto no tiene por qué reemplazar ni responder un mensaje. Tranquilamente puede estar leyendo nuestro WhatsApp personal y que en backup me vaya haciendo las líneas en el CRM y después yo las trabajo, yo respondo los mails en mi WhatsApp. No tiene que ser un bot que el cliente se dé cuenta que atrás hay un bot trabajando, ¿sí? Tranquilamente puede ser algo que está escuchando continuamente mi WhatsApp, mi mail, mi Slack, lo que fuese. Se puede implementar para muchas cosas. Muchas gracias, Gaby, por la demo. Bueno, si con esta demo vamos a estar concluyendo lo que sería la jornada y el encuentro de hoy. Muchas gracias a todos por sumarse. La verdad que nada, la asistencia y la participación de muchas empresas, de muchos sectores, jefes de muchas áreas. Espero que hayan sacado provecho de esta breve, digamos, introducción a lo que es la ciencia de datos y el uso de agentes de inteligencia artificial. Intentamos comprimir en una hora, digamos, lo que sabemos que es en realidad algo súper ambicioso, pero muy necesario y, como comentaba Nico, hoy al alcance de toda compañía, de toda empresa, para eficientizar y mejorar todo lo que es la toma de decisiones y el uso de la información y los datos, justamente para poder, llevar adelante y tener mayor rendimiento en todas las áreas. Quedan todos invitados, obviamente, a participar en los próximos webinars, a seguirnos por las redes sociales, y aquel que se haya quedado con dudas o quiera explorar cualquier tipo de oportunidad de implementación para su empresa, bueno, quedan los contactos ahí a mano, obviamente. Que nos escriban que un bot le va a responder. Sí. Todavía tenemos humanos en la empresa. Pero bueno, nada, gracias, espero que les haya servido.
Cualquier cosita estamos a disposición. Y bueno, que tengan una excelente jornada de miércoles para todos y un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias.